que lo que se gasta en ayuda a carenciados, de lo que se gasta en mantenimiento de plazas y espacios verdes, de lo que se gasta en obra pública. Esas son las prioridades. Yo defiendo el festival y lo quiero con toda mi alma. Y ojalá y deseo con fuerza que sea el mejor festival de la Argentina. Pero estamos en un tiempo totalmente distinto. Acomoden la voz de las mujeres. Están mirando para otro lado. Si ustedes creen que el apoyo de Anfune lo van a tener con una fiesta, en la cual hace muy poco modificaron el presupuesto para que no se conozcan los números, y creer que esa es la única apuesta de Anfune, le digo que para que Anfune crezca, necesita obra pública, necesita presupuesto para el desarrollo productivo, necesita acompañamiento de la actividad económica de Anfune, necesita mejora en los salarios, mayores oportunidades laborales. El programa Más 24, por ejemplo, ni se ejecutó este año, pero inventan otros programas que le arman ahí un paquete al esto del intendente que no lo pudo ejecutar en un año. ¿Por qué lo va a hacer el año que viene? ¿Tienen previsibilidad ustedes de cuál es la situación económica que vamos a tener el año que viene? ¿Saben cuál es la situación económica que tiene la provincia como para depender pura y exclusivamente de la coparticipación y de los aportes que nos da la provincia? ¿Vamos a sostener un municipio con una presión impositiva a los contribuyentes para pagar 75 millones de pesos de prensa, para pagar 165 millones a cafetería, para pagar 600 millones de pesos al festival? ¿De verdad ese es el criterio con el que miran de Funes? Es hora de ahorrar, es hora de achicar los gastos. ¿Y saben cómo se ve cuando se achican los gastos? Cuando ven que en bienes de consumo y bienes de servicio vos tenés una baja, y no que te representa un 20 o un 25% del total del presupuesto. Me daría vergüenza aprobar este presupuesto, porque ustedes le dicen en el Funes que, acá como dicen esto, que siga creciendo. ¿A dónde crece? Crecen ustedes, crece la familia de la municipalidad, crecen los amigos proveedores que tienen ustedes, pero el resto del Funes cada vez más pobre. Estamos en una crisis, señora presidenta. Por eso pido la reconsideración. Sé que estamos, y no lo van a aprobar, por supuesto, porque ejercen la mayoría, y que solamente el lugar donde nos toca a nosotros es decir y gritar a muchas veces con esta vehemencia que uno tiene al sentir las injusticias, al sentir la impotencia, que en nuestro lugar solamente podemos contar a los impunenses lo que hay atrás del presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Pido para responder más, por favor. ¿Me permite? Sí, pero le cedo. Bueno. Muchísimas gracias por la consideración, concejal. Es porque el análisis es la continuación de lo que venimos hablando, de la misma despacho de presidencia, de por qué nosotros no vamos a acompañar este presupuesto. Este presupuesto nos acompaña también, como dijo mi compañera, por un enfoque totalmente erróneo de este presupuesto. ¿Por qué lo decimos? Porque por un lado, como dice el lema de sigamos creciendo, uno pensaría en desarrollo productivo, en infraestructura, en obra. Le comento, por ejemplo, vamos a arrancar en lo que es obra pública. En obra pública, las obras de asfalto particularmente, subieron solo un 25% del presupuesto. Y es lógico que haya subido el 25% porque durante el año no se ejecutó, o por lo menos hasta octubre no se ejecutó ni siquiera el 25% del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no teníamos la necesidad de hacer calles nuevas. Yo creo que no de Anfune está todo pavimentado como para no tener la necesidad. Y no es decir, no, nosotros estamos ahorrando. Porque ahorrar es decir, guardar plata para un fin. Y justamente el presupuesto es obtener plata para un fin. Y el presupuesto estaba pensado para ejecutar calles por 400 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Se ejecutó hasta octubre 100 millones de pesos, 104 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no estaba la plata? No, sí, estaba la plata. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no lo hicimos?
¿No hacía falta la calle? ¿O no nos importa devolverle al vecino con obras? Pregunto, ¿no? ¿Saben cuánto es para el 2025? 500 millones. Para plazas, parques, espacios verdes, lugares de recreación, ahí fuimos un poco más sinceros. Directamente, como no pudimos ejecutar ni siquiera el 50% del presupuesto del año pasado, directamente este año lo bajemos. Total, las plazas están de 10, ya no hace falta hacer más nada. Vamos a bajar de 115 millones a 80 millones. Adecuación de espacios públicos para personas con discapacidad. Esta empatía que se tiene una persona que tiene una discapacidad motriz para poder subir a la esquina, para poder tener una baranda, para poder pasar una calle, o simplemente el acceso a los edificios públicos. Teníamos 10 millones de pesos. Presupuesto bajo, ¿no? Porque uno puede tener un presupuesto de 10 millones de pesos cuando está todo adaptado. Ahora, cuando vos ves que ni el 3% de las esquinas tienen acceso para silla de ruedas, menos veredas para personas con discapacidad visual, ni siquiera en los espacios públicos. Yo creo que hay 10 metros de vereda adaptada para personas con discapacidad visual, con los cerámicos táctiles que se llaman, que es el frente de la clínica, son los únicos 10 metros que hay en toda la vía Pune. Pero más allá de eso, ¿saben cuánto se ejecutó? Ni el 20%, es más, el 18%. ¿Cuánto tenemos presupuestado? Bueno, lo que no hicimos este año lo vamos a hacer el año que viene. No, 10 millones, tampoco nos interesa recuperar lo que está. Tampoco lo vamos a hacer. Cuando vamos a mantenimiento de calle y bacheo, y como bien decía la concejal que me precedió, las calles están hechas un desastre. Hay pozos por todos lados. Yo creo que no hay 100 metros de calle que no la hayan hecho en este último tiempo que no tenga en algún punto de los 100 metros un hueco o un pozo o en su defecto una reparación mal realizada. ¿Saben cuánto creció ese presupuesto? Lo que no hicimos este año lo vamos a hacer el año que viene. No, 11%. ¿Cuánto ejecutamos de ese presupuesto? No llega al 40%. 34 millones de 90 millones. ¿No? Entonces, obviamente que las calles van a estar hechas un desastre. Y vuelvo con la misma premisa del asfalto. No hace falta arreglar las calles realmente. No hace falta. Los de Apules andan tranquilos por las calles, por los autos. No. No andan tranquilos. Y la plata estaba, pero no se hizo. Entonces todo esto denota ineficiencia del Estado. Porque no está devolviendo lo que recauda. Es muy eficiente recaudando presiones tributarias, convenio con la provincia para que salga a perseguir y a cobrar a los contribuyentes, pero a la hora de devolverle en servicios, en obras, no lo estamos viendo. No se ejecuta, como dijimos, la ejecución presupuestaria no supera el 60%. Bueno, pero acá tenemos algo que creció el 1400%. El rubro que más creció. ¿Saben cuál es? 1400% hablamos de obra pública, ¿no? Villa Carrizo. ¿Tá? Villa Carrizo, ¿qué le vamos a hacer? Ya le hicimos la ruta, ya le hicimos el ingreso, ya lo exhibimos por 15 años de que no pague ningún tipo de impuestos, ni provinciales, ni municipales, pero le vamos a gastar 450 millones de pesos para hacerle los cordones cuneta a Villa Carrizo. Entonces esto me dice, bueno, perfecto, el desarrollo productivo va a estar por ahí. ¿Saben qué? Si el desarrollo productivo primero está por ahí, primero estamos viendo la plata de quién, a quién le estamos sacando esta plata para ponerle Villa Carrizo. Porque no se la estamos sacando a Villa Carrizo, porque Villa Carrizo no paga. El parque industrial que estamos haciendo para ellos, él no paga nada, no paga ni por la estación de servicio, no paga ni siquiera por la empresa que está emplazada, y tampoco va a pagar por todas las empresas que él mismo emplace dentro de ese parque industrial en el cual nosotros vamos a poner 450 millones en calle para ello. Ahora, si cualquiera de
DEAN Funes va y pone una empresa ahí, no tiene los mismos beneficios que él. No tiene los mismos beneficios. Sí tiene beneficios, pero no los mismos, son menos. Pero ahora vamos por otro lado. Sí, bueno, pero esto aporta el desarrollo productivo, el parque industrial, como lo dijo el hijo del intendente en varias notas. Vamos a ver qué se hizo con lo que ya hay, no con lo que va a venir en algún momento, con lo que ya hay. Programa de desarrollo productivo. ¿Saben cuánto era el presupuesto para el programa de desarrollo productivo? 11 millones. Poco, ¿no? Comparado que casi es lo mismo que las rampas. Para desarrollar DEAN Funes. Desarrollo productivo, el desarrollo de DEAN Funes. 11 millones, poco. Me imagino que debe haber una reasignación presupuestaria en alguna de las ordenanzas de reasignación que hemos hecho o de readecuación. No, porque ejecutó el 47%, no llega al 45%. O sea, de los 11 millones, que era ya poco para desarrollar el progreso y el crecimiento, como tanto se jactan de una ciudad, no se ejecutó. Vamos a curso de capacitación. Bueno, perfecto, curso de capacitación. 2 millones de pesos, 20 millones de pesos. ¿Saben cuánto se ejecutó? 400.000. No hace falta capacitación, sobre todo en talleres, para que la gente salga a conseguir trabajo. Bueno, feria del artesano, vamos a dar una mano a los emprendedores, a los microemprendedores. 3.800.000. Pasó a 8 millones, la esperanza de devolverle un poco a estos artesanos de su esfuerzo. Se ejecutó 812.000, me falta el sexto, 812.000 pesos. Yo creo que el foco lo han puesto en las pymes de DEAN Funes. Las pymes de DEAN Funes, que va a ser el foco seguramente el año que viene, porque el presupuesto creció casi un 400%, de 12 millones a 50 millones. Incentivo a pymes. Se ejecutó 2 millones y medio. No llega a los 2 millones y medio. O sea, las pymes de DEAN Funes andan tan bien que no le hace falta un incentivo. Entonces, cuando estamos hablando de, bueno, del último, se genera un proyecto, DEAN Funes produce por 80 millones. Dios sabe qué producirá. Si cuando empezamos a ver y empezamos a mezclar la obra pública con el desarrollo productivo, las obras públicas no están acá. No están a los comerciantes que estamos acá en el centro, que estamos laburando toda la vuelta, que tuvimos que cerrar el otro día porque se inundan las calles sin poder vender. Porque no está sacarle la presión tributaria a los que ya hace muchos años que están apostando por DEAN Funes, que tienen sus empleados, que han crecido. ¿Y saben qué? Si un empresario de DEAN Funes, que tiene una pyme, quiere crecer, pero llegar a deber parte de la presión tributaria que se le hace, no puede inaugurar una sucursal. O sea, no puede crecer si debe. Ahora, en Villa Carrizo sí es posible. Ahora, cuando empezamos a hacer foco, decir, bueno, desarrollo productivo, el crecimiento, DEAN Funes crece, estamos creciendo, estamos apostando al desarrollo local y ahora empezamos con todas las controversias. Compra local, por mismo palabra de la secretaria de Economía, son muy desprolijos, son unos inútiles, no pueden presentar o deben. ¿No será que le estamos? Claro, sí, cómo no, si a ellos les tenemos presión tributaria y a los otros no. Pero más allá de todo eso, el presupuesto en cafetería son 165 millones de pesos. El presupuesto de todos los programas de desarrollo productivo para apostar al crecimiento, para apostar a la generación de empleo genuina, etcétera, etcétera, son 152 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos pensando en más darle café a la gente que empleo. Fíjense qué controversia que tiene este presupuesto. Y después nos dicen, ¿por qué ustedes son oposición y siempre se quejan? Se lo quisimos decir en las sesiones, en los consejos en comisión. Obsecuentes fueron. Este es el presupuesto que mandaron y nosotros confiamos en nuestro DEM para que ejecute. Sin ser un poco crítico, de decir, no se ejecutó lo que se tenía que ejecutar, las calles están mal,
se gastan más en café que en desarrollo productivo. Los artesanos que hacen un esfuerzo terrible para ir todos los domingos a ofertar sus productos, se le ejecutó ni siquiera el 40% del presupuesto. Eso sí, tenemos pensado, ¿saben qué? Recaudar en comercio e industria un 91% más. Más presión tributaria para los comerciantes de Dianfune, los que apostaron en Dianfune, los que ya vienen sosteniendo el empleo de Dianfune. Y claro que después la municipalidad los va a tratar de unos inútiles si están tratando de hacer malabares para poder vender. La municipalidad no le compra. A la gente no le baja la plata, porque si vamos a ver el presupuesto o la ejecución presupuestaria de lo que es el desarrollo social, todos los programas, el programa de empleo y todo lo demás que no se ejecutó, y obviamente que en la calle no hay plata en un año de crisis. Entonces, si la municipalidad que se la guarda o se la gasta en otra cosa, con otras prioridades, o la malgasta, no sabemos cuál, porque nunca nos pudieron explicar en dónde se va la plata, porque en estos 100 millones de pesos por día que están gastando desde hace un par de días al final de año, 100 millones de pesos por día, incluido sábado y domingo, no sabemos dónde va, pero te puedo asegurar que a la gente que va a comprar al comercio local no va, y al comercio local tampoco va. Entonces, es muy difícil pedir el crecimiento y el desarrollo. Sí, crecimiento para los amigos, crecimiento para Villa Carrizo, crecimiento para las propias empresas. Tenemos una empresa que se emplazó ahí con una promesa de 70 empleados. ¿Dónde están los 70 empleados? Mientras tanto, nos paga el impuesto, nos paga el ingreso bruto, nos paga el alumbrado, él no paga nada, paga su industria, pero los 70 puestos de trabajo no están. Y les puedo asegurar que adentro de esta parte, que no está en Villa Carrizo, hay empresas que han crecido mucho más que esa y están presionados tributariamente para poder funcionar. Con una alícuota del 6 por mil, del 8 por mil, del 15 por mil. Entonces, ¿qué crecimiento estamos hablando? Estamos razonando fuera del recipiente, para decirlo de una forma elegante. Y pasemos la semana de la tradición. Pasó el presupuesto de 125 millones, 575 millones, 360%. ¿Y saben cuánto es? El 3,8% del presupuesto total se va en la semana de la tradición. Ahora, hagamos una comparativa. Volvamos un pasito para atrás, saco esta hoja. 152 millones de desarrollo productivo. 152 millones. 575 millones para el festival. Cuando nosotros le decimos que esto es pan y circo, que no están viendo la realidad de Dianfune y que el lema del crecimiento, yo creo que o sigamos creciendo, creo que lo deberíamos cambiar. Sigámonos divirtiendo de crecer, pero creciendo no vamos a crecer nunca con este tipo de mirada dentro del presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, voy a ser breve, voy a comentar desde otro punto el análisis del presupuesto, porque no voy a ser reiterativa con lo que ya precedieron la palabra. Y la verdad que no voy a acompañar este proyecto, porque este gobierno desde que inició fue a contramano del gobierno nacional. Teníamos un país devastado. Estamos tratando de levantarnos, algunos consideran y otros no, obviamente con la política del Estado del gobierno nacional, pero el gobierno nacional lo primero que hizo, y la palabra que estuvo en su boca y hasta el momento presente, en coherencia con lo que dice, es la austeridad. Redujo la planta funcional, redujo empleados del Estado, y a muchos no les gusta, obviamente, a los gremios no les gusta, a los que estén sin empleados. Yo he sido empleada estatal cuando desempeñaba el cargo de la gerencia de ANSES y teníamos gerentes que iban en pantufla, ponían el dedo y se volvían a casa porque estaban amparados por los gremios, porque ya sabemos cómo es el tema de los sindicatos y los gremios en este país. Son intocables, entonces a lo mejor a muchos de los concejales presentes no les gusta este tema de que queden sin trabajo, pero la verdad que no cumplían ninguna función específica o habían empleado una superpoblación de empleados. Entonces empezó a reducir su planta funcional desde sus propios empleados hasta los diferentes organismos nacionales que iba dejando sin trabajo.
solo aquello, lo básico y lo elemental para que funcionara. Este gobierno municipal incrementó la planta política. La incrementó, no solo que la incrementó, sino que hizo una pyme familiar. Creo que en este consejo ya esa frase fue utilizada. Y la verdad que tengo que coincidir que es una pyme familiar y a mí me daría vergüenza tener a toda mi familia adentro, familiares y demás. Adentro de un gobierno donde debieran dar el ejemplo. Entonces, este presupuesto que tiene que demostrar una transparencia desde el momento en que inicia este gobierno, no hay transparencia. La verdad que a mí se me daría la cara de vergüenza enviar a los familiares para que estén en cargo de funcionarios políticos dentro del municipio. Y además de la caja chica, que es la cooperativa de lujo, así que también incluye, siguen metiendo familiares allí, ¿no? Que vergonzoso ya no. Eso por un lado, incrementar, y traigo esto de la austeridad porque incrementar un presupuesto de esta magnitud cuando el gobierno nacional prevé para este año 2025 un 30% de inflación, y pongámosle que no sea un 30%, pongámosle que sea un 50% de inflación. No sé sobre qué inflación se han basado para hacer un incremento de la forma como han redactado este presupuesto. Y la verdad que a mí me hubiera gustado dialogar y me hubiera gustado las respuestas. Y la respuesta era, ¿y por qué es así y así va a ser? Dios mío, somos funcionarios, el pueblo nos eligió, porque en realidad para estar sentado acá tenemos que tener una cierta capacidad de idoneidad. O por lo menos decir, si no entiendo, como lo he dicho, porque yo ignoro muchos temas, pero he pagado de mi sueldo honorarios para que me expliquen en qué consiste cada uno de los proyectos que a veces no los entiendo, porque por ejemplo, precisamente la numerología no es lo mismo la matemática. Entonces, me he tomado el trabajo y el gasto de sacar de mi bolsillo para que me capaciten y me expliquen contadores de una larga trayectoria, de una realmente en su trabajo impecable, de decirme la palabra que utilizó, una burrada más grande que la cabeza, un régimen de contrataciones, pero ya vamos a ir a eso. Él dice totalmente una locura tener este presupuesto. Y tenemos que los que están en la municipalidad, que vienen de las gestiones anteriores, que tienen las mañas, de los que ya estuvieron presos, así que hay que tener cuidado, porque a mí no me tiembla la mano para firmar denuncias penales, porque lo firmé. Primera denuncia y me costó la revocatoria, lo cual después me dieron la razón. O sea, porque yo firmé, a mí ellos habrán vendido, porque tenían la billetera, y que me tenían que revocar el cargo, porque yo ponía palos en la rueda, junto con otros concejales, pero resulta que los que terminaron presos fueron ellos y no yo. Camino por el calle de la ciudad con la frente muy alta. Tengan cuidado, porque a mí no me tiembla la mano, porque si hay algo que me caracteriza es la transparencia. Y si hay algo que no caracteriza a este presupuesto es la transparencia. Entonces, los que son cómplices, yo vea cosas, porque ya le di un año a este gobierno, ya le di un año de acompañamiento, le di un año en el cual sí tuve algunas discrepancias, pero confié, como dijo en la comisión el concejal Acosta, y la verdad que por allí la confianza me atropella. Y me pasó. Entonces, ojo con esto que es una locura, este presupuesto que se va a aprobar, como es una locura, que también creo que lo dijo el bloque Somos de Anfunes, incluir dentro del aumento de los empleados que vayamos enganchados a los funcionarios, para no quedar mal. Pero claro, el aumento que percibe el funcionario se enriquece cada vez más, pero el aumento que recibe el empleado nunca alcanza a llegar, nunca. Entonces, es una falta de transparencia ir enganchado en una misma ordenanza el aumento para la planta política y para los empleados de la municipalidad. Nunca se priorizaron los empleados de la municipalidad, nunca, ni el formalizado,
recuerdo las palabras de la señora intendente el 10 de diciembre del 2023, cuando dijo, y a las dos candidatas que están sentadas aquí, les voy a pedir que me acompañen en esto de gobernar, vamos a trabajar juntas para hacer un Dianfunes mejor. Nada, pero nada de lo que se les sugirió que podía hacer fue aceptado por este Consejo Deliberante, porque el WhatsApp les dice no aprueben. Y esa es la orden. Y calladitos todos dicen la orden está baja, como dijeron ayer. Es la orden y es la orden. Y los entendemos por allí, pero la verdad que no se resisten a archivos, no me hacen acordar un poco el kirchnerismo. Las palabras están grabadas. Las palabras del intendente dijo y que nos invitaba a las dos candidatas que habíamos sido candidatas a intendente, que ahora asumíamos el rol de concejal, que nos invitaba y que esperaba que trabajáramos en forma mancomunada. O sea, lo iba a traer al archivo para que lo escucharan bien. El final del discurso de eso. Lo voy a encontrar y lo voy a traer. Más allá de eso, entonces, hasta el momento, creo que en una locución, pero en forma verbal, dije estaría muy importante que se creara la partida presupuestaria para un evento de la magnitud como vamos a empezar a vivir a partir del 1 de enero del 2025, que es el sexticentenario de nuestra ciudad, que son 150 años. Esperaba que figurara una partida presupuestaria para lo que era cultura, para poder hacer los eventos, no los bailecitos en la plaza, que eso es de lo que les gusta a la gente, no. O sea, algo que nos engrandezca y que nos haga resurgir como hemos sido en algún momento la perla del norte cordobés. O giren del derecho y del revés, porque digo, a lo mejor leo mal, a lo mejor sea, bueno, hasta mis asesoras hasta me fueron marcando cada una de las bocas, me fueron señalizando y leer y releer y volverlo a ver. Y no existe la partida presupuestaria en la parte de cultura para los eventos del sexticentenario de nuestra ciudad. Lamentable todo lo que se viene haciendo. Y sugerencias que se las hice en forma verbal en este Consejo Deliberante. Podría haberlo presentado, lo he dicho, no existe. Entonces, ¿a dónde quedó la palabra de la intendente? ¿A dónde quedó? Entonces, si fue capaz de decir eso delante de todo el público que la votó y después se pasa por donde quiere lo que dijo, ¿qué credibilidad podemos tener? ¿Qué confianza nos puede brindar? Entonces, simplemente por decirle algunas cuestiones, pedí una ordenanza que se cumpliera, un pedido de informe, la ordenanza de los perros. No solo las calles están hechas pedazos, las veredas dan vergüenza, dan asco. Y ustedes lo deben saber. Y yo no sé por qué ustedes, si tienen que ser los ojos del intendente, no le informan en las condiciones que están en la vereda o no las caminan. Le sugerimos el tema de la señalización, era la semaforización en la avenida Argentina. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto? El otro día pasé, porque digo, iba a una ferretería que está atrás del puente, un cartel. No era eso lo que se había propuesto. ¿Cuántos meses pasaron de eso? ¿Cuántos meses pasaron el tema de los perros y que dijeron ya vamos a ponerlo? Y dije, creo que era agosto, era invierno, no había hacía frío. Lo mismo la señalización. El tema de las motos. Ya no quieren la cara. Pasan por el baño de escape libre. Les hice ese día cuando acompañé, porque era un día infernal, porque era el periodo de verano. Volvemos a este verano, volvemos a la tardelita y los chicos en la moto pasan por frente de los inspectores, es más, riéndose. Entonces, y entiendo que es cultural, y entiendo que pasa por cada uno, pero la ordenanza hay que cumplirla. Y hasta el momento, las sugerencias, no sé a qué llama, y me gustaría por allí que me pueda explicar a qué llama ella el trabajo colaborativo, que fuimos candidatas, y hasta el momento no ha aceptado ninguna sugerencia que le podamos haber hecho desde este lugar. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Con consideraciones generales. Pido palabra, señora Presidenta, un segundo, porque quiero también dejar constancia de ello. Como bien decía la concejal Duarte,
partir de enero, el sueldo de los concejales va a ser de 1.434.000 pesos. Acabamos de escribir, acabamos de poner nosotros nuestras sugerencias, nuestra mirada, nuestra perspectiva, y están todos mudos. Después no se enojen en las comisiones cuando le decimos que no leen, que son levantamanos, que después terminan con WhatsApp. Esa no es la institucionalidad que merece Funes. Acá somos 8 concejales. Por la defensa de la institucionalidad de Funes, también los concejales tienen, ninguno supo argumentar este presupuesto. Pido moción de orden, Presidenta, pido moción de orden, el artículo 75 no puede hablar mal de los concejales. Le pido por favor que se dirija con respeto. No es la primera vez que se puede la moción de orden para que se ponga. ¿Cuáles han sido los argumentos que le han escribido de Funes con este presupuesto? A boca cerrada lo van a aprobar, están siendo la mayoría, como siempre hacen. 4 concejales, a boca cerrada. Quiero que quede en constancia en acta, señora. Pongo en consideración en general el despacho de la mayoría para aprobación en segunda lectura del proyecto de presupuesto. Los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa. Pongo en consideración en particular del artículo 1 al 10, los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa. Pongo en consideración el despacho en disidencia, en general y en particular, los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa. Pongo en consideración el despacho en disidencia de la concejal Duarte, los que voten por la afirmativa, los que voten por la negativa. Pasamos a tarifa. Tiene la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal. Bueno, yo voy a mocionar la aprobación en segunda lectura del proyecto con algunas modificaciones, como lo dijimos en comisión. El artículo 82, derechos de oficina, referidos a cadastro, el ítem 6, está repetido. El certificado catastral debe ser el 7 y así los consecutivos hasta el 9. El artículo 88 estaba repetido, debe modificarse el orden. El siguiente artículo 88 tiene que ser el 89 y así correlativamente los que siguen. El ex artículo 89, porque ahora modificamos del 88 en adelante, el artículo 90 sería nacimiento y defunciones en el inciso, desde el inciso 2, y debe cambiarse los incisos que siguen, porque el 3.1 sería 2.1 porque es el inciso 2. 3.1 y 3.2 se cambian por 2.1 y 2.2. También así como matrimonio debe cambiarse en el mismo artículo de 4.1 a 3.1 y así lo siguiente, de 4.2 a 3.2 porque es el inciso 2. Hasta el 4.4 cambiarse a 3.4. El ex artículo 97, artículo actual ahora 98, debe decir el título de ese artículo, título 28. El ex artículo 98, que ahora es el artículo 99, dice ver artículo 95 y en realidad es ver artículo 90, que se refiere a eso. Y por último, el artículo 106, donde dice 106 debe decir, o sea, en el cuerpo del artículo donde dice 106 debe decir 104, que son las multas. Eso no va a Pongo en consideración en general
plantea principalmente porque justamente nosotros le estamos advirtiendo de la cantidad de errores que tenía cuando hasta último momento dijeron que lo iban a sacar de esa forma. Lo que volvemos otra vez a un error lo tiene cualquiera, muchos errores. Seguramente se lo pasó el que escribió, pero que ya 5 concejales no lo hayan visto hasta el segundo tratamiento, porque lo tratamos 2 veces en comisión. Entonces, son errores bastante complicados. También hay otros errores y seguramente después los vamos a referir porque encontraron algunos en el poco tiempo que tuvieron, pero faltan un montón que no los han podido ver. Y lamentablemente va a salir un código tarifario con muchos errores por trabajar sobre el mismo en las últimas 12 horas, pongámosle. La tarifaria, lamentablemente, para los de Ampunense ha crecido un 70%. 70%. ¿Y a quiénes van? ¿A quién van estas tarifas? Del 6 por 1000, del 7 por 1000, del 15 por 1000, o sea, del 1,5%. ¿A quiénes van esto? A los que producen. Porque ¿saben qué? También hicieron un convenio con la provincia para que la provincia le haga de contralor y que en la declaración jurada que se hace para poder pagar estos impuestos, la declaración jurada que hace el comerciante que vende, que se le inundó la calle el otro día y no pudo trabajar, ese mismo comerciante, por AFIP, con un convenio multilateral que tiene con la provincia y a través de la provincia de renta con el impuesto en el ingreso bruto, le salen a cobrar el 6 por 1000, el 8 por 1000. Entonces, claro, tenemos pensado aumentar un 71% el presupuesto del ingreso, del presupuesto general. ¿Por qué? Porque tenemos pensado cobrar el 71% más al contribuyente. Y antes le habíamos dicho una cosa, que si no podía pagar todo el año, podía pagar el primer semestre y después podía pagarse el segundo semestre con reducciones a precios diferentes. No, hemos unificado el precio. Porque creemos que la inflación no va a ser tan alta, me imagino, que fue una de las palabras de la contadora. Pero por otro lado aumentamos el 71%, entonces ¿qué controversia es esa? Ahora, todo esto que pagamos, los que estamos acá, o los que generamos trabajo en Ampune, o los que tenemos un emprendimiento, un comercio, que pagamos el 6 por 1000, el 8 por 1000, el 10 por 1000, que se lo mandan a rentas a corroborar, que si vos le erraste, ellos no te dicen cuánto tenés que pagar. Ahora, si vos sacaste el cálculo de más o de menos, vienen de menos, de más, ¿no te van a decir? De menos, te dicen, señor, su declaración jurada difiere en un 3% con la declaración de ingresos brutos. Y te salen a cobrar con eso. Y si vos tenías para hacer un trámite con respecto a comercio e industria, no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque debes ese porcentaje. Y de eso estamos ayudando al crecimiento de Ampune. De esa forma, con presión tributaria, porque ahora le vamos a meter, ahora le metimos el auto. Si el comerciante tenía un auto y tenía deuda en su impuesto del automotor, bueno, ahora se lo dimos a renta para que lo cobre. Y le vamos a pagar un 5% de todo lo que recaude para que lo salga a perseguir al contribuyente, para que le ejecute las cuentas, porque a nosotros no nos daría la cara para ejecutarle la cuenta a un vecino que no pudo pagar la tasa del automotor. Pero eso no es nada, porque seguramente ahora, como dijeron en una comisión, viene la tasa de la tasa de la propiedad también. O sea, no nos da la cara para salir a cobrar, pero sí nos da la cara para subir del 71% los impuestos y generar herramientas de cobro
para devolvérselo en servicio. Se lo vamos a devolver en servicio. ¿En qué servicio se lo vamos a devolver si no ejecutamos el 54% del presupuesto? ¿En qué servicio se lo vamos a devolver si tienen la luz más cara del país? Tienen el alumbrado público más caro del país. Tienen las calles del frente de sus negocios destrozadas. Tienen una iluminación que no se ve en las 8 cuadras del centro y después salir de ahí ya pone una oscuridad larga. Pero saben que también tenemos presupuesto para el alumbrado público, para iluminaria, y no lo ejecutamos. No ejecutamos las calles. Entonces, ¿en qué le devolvemos esta presión tributaria a los diamponenses? ¿Por qué más vale no le agarramos y decimos, muchachos, no saben qué? No es más el 6 por mil. Vamos a bajárselo al 3 y vamos a tratar. Y total no se los vamos a devolver en servicio. Y nos hagamos cargo. Y a lo mejor de esa forma crecen. Pero no es una forma de que crezcan generándole presión tributaria y saliéndoles a cobrar y embargándole cuentas si no le pueden pagar. Entonces me parece que el apoyo que tienen nuestros comerciantes o nuestros industriales, porque incluso la secretaria de Economía, es gracioso, ¿no? Pero me da vergüenza. En una reunión dijo que no sabía que existía el Centro Comercial Industrial. Lo dijo, dice, no sé, me parece que no tiene más personalidad jurídica que la concejal quizás que le tuvo que salir a aclarar cómo funciona el Centro Comercial Industrial. Esa es la cuenta que tienen a nuestros comerciantes de Impune. Seguramente te agradezco por haber tomado el consejo de revisarla un ratito más y de por lo menos sacarla no tan desastrosa como iba a salir esta tarifaria y por lo menos que le hayan corregido a alguno de todos los errores que tiene. Pero realmente me daría vergüenza estar tratando de defender eso. Defenderlo no, porque como dijo bien el concejal Pisaquevi, y si quieren hacer una moción de orden lo voy anticipando, concejal, venir a presentar qué le vamos a cobrar a los diampunenses sin defenderlo, sin argumentarlo y solo venir a levantar las manos, no estamos cumpliendo la función de informar como concejal, no estamos cumpliendo con la función que nos dio el pueblo, de ser quien defienda el proyecto y quien sea la voz del pueblo ante el DEM. Si nosotros venimos y somos se cuenta el DEM y solo venimos a levantar la mano sin dar un argumento válido de por qué vamos a hacer semejante barbaridad, la verdad que yo me daría mucha vergüenza cuando camine por las calles. Pero apruébenlo, levanten la mano, apruébenlo por unanimidad, por mayoría, sin dar argumentos, sin abrir la boca, porque total, el año que viene, 1.400.000 le entran en la cuenta todos los meses. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, solicito el uso de la palabra, señora presidenta, un poco para terminar de justificar nuestro despacho de disidencia. Voy a volver a ser reiterativa, creo que Diampunes merece una explicación que no le dieron los concejales del oficialismo, y esto no es hablar mal del oficialismo, está claro. Ningún concejal explicó a los diampunenses por qué van a aumentar el 71% de los impuestos tributarios, de las tasas. Incluso dentro de los concejales hay un comerciante. Y me gustaría que desde su lugar diga cómo se siente ser un comerciante local y que cada vez te ponen más impuestos, más presión tributaria y que nadie entiende la situación de crisis. Porque hay algo que tiene razón la concejal Duarte y en la que yo coincido plenamente. Podemos tener diferencias ideológicas políticas, pero la eficiencia del Estado es eficiencia del Estado. La transparencia es transparencia. El cuidar el recurso público es cuidar el recurso público. El derroche, el mal gasto, la no discreción a la hora de ordenar las prioridades está mal. Ustedes, para poder crecer este presupuesto, le van a aumentar, por supuesto, la tasa que viene en el 91%, se aumenta la de los comerciantes. ¿Qué? Es la actividad económica que está afuera. O sea, nosotros tenemos comerciantes, 2, 3 comerciantes por cuadra a lo largo de lo ancho de Diampunes. A ellos que están en crisis. A ellos.
del 2025 van a tener un aumento del 220%. Pero además le vamos a sumar que se van a aumentar un 125% más en lo que va del año. O sea, ustedes se aumentan el sueldo, pero los contribuyentes son los que tienen que poner el gráfico todos los meses. Además, aumentan, y esto parece importante, y a veces uno lo pasa por alto, pero el impuesto a la propiedad. Porque, ¿qué son las tasas? ¿Qué son estas contribuciones que pagan los ciudadanos? Son aportes que hacen al Estado para que vuelvan en beneficios, ya sea en arreglo de la calle, en la luminaria, en veredas en condiciones. No es que porque vivan en el FUNE tienen que pagar. La concepción del Estado es que los contribuyentes aportan para que quien tiene la conducción, en este caso de los destinos de AFUNES, y manejar el recurso, lo puede invertir para generar que le vuelva al ciudadano. Ustedes fíjense que le van a aumentar los impuestos a el impuesto inmobiliario, a la propiedad. Pero fíjense que ustedes determinan zonas, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Y hay algo que me llama la atención. Y yo no sé si lo han leído, yo siempre pregunto si lo leen, porque después cuando vamos a la comisión nos damos cuenta que no lo leen. Me molesta que le diga esto, pero es la realidad. Ustedes fíjense que para la zona 1 y 2 de Lenfunes, en esta tarifaria, ustedes le dicen a los vecinos que le van a ofrecer una recolección de residuos 4 veces por semana, que seguramente se cumple, mayoritariamente porque lo que más o menos anda en la recolección. Después podemos hablar de los espacios públicos y el resto de la sociedad que tiene fuerza. Pero también, escuchen esto, le ofrecen barrio y limpieza de calle 4 veces por semana. ¿Y saben qué? La zona 1 y 2 comprende casi el 70% de Anfune. Díganme, ¿qué vecino de Anfune le barre la calle 4 veces por semana? ¿A quién? ¿Al centro? ¿A quién? Les pregunto, ¿a quién? Y además, le dicen que la zona 1 y 2 le van a ofrecer el aval mantenimiento de calle 4 veces al mes. Yo vivo en el centro, seguramente barrerán un poco más. Pero cuando uno recorre la Eva Perón, por ejemplo, no la barren 4 veces por semana, señora presidenta. ¿Por qué le mienten? ¿Por qué les cobran? Porque ¿saben qué? Les van a cobrar, después le van a meter esa presión tributaria, porque después cuando deben le van a cobrar el doble, el triple, el cuatro, pero resulta que ustedes no ofrecen. ¿Y a ustedes quién les puede exigir? Porque ustedes con el contribuyente no pueden abrir un nuevo comercio, no pueden sacar un nuevo servicio municipal. Si tienen que pedir un permiso para poner la luz, no se lo dan. Si tienen que pedir un permiso para poner el agua, no se lo dan. ¿Y a ustedes que no le devuelven a los contribuyentes y que le dicen que le van a limpiar 4 veces la calle y no se lo hacen? ¿A ustedes quién les exige? ¿Quién les dice? ¿A ustedes no se les puede exigir? Porque encima, cuando leen la zona 1 y la zona 2, comprende el 70% de Anfune. Después queda la zona 3, que es un poco más reducida, pero les digo que es parte de los Anfunes. Y en la zona 3 le ofrecen la recolección de residuos 3 veces por semana, mantenimiento y arreglo de calle con repaso de motoniveladora y o relleno 6 veces al año. No estamos hablando acá que tenemos un cráter cada 50 metros, que encima cuando nos presentan el plan de obras públicas en el presupuesto, nos dicen que bacharon 240 baches en un año. ¿Qué les significa? 240 baches. Lo que pasa es que ustedes creen que nosotros somos tontos. ¿Qué vamos a hacer? A votar y que como esto es tan grande, miren lo que es esto, enorme, se creen que no lo vamos a leer. ¿Y saben qué? Cuando la gente te pone en este lugar y te da la responsabilidad pública y democrática, cuando hablamos de la institucionalidad, leemos. Para que no nos metan
después nosotros la vamos pateando y vamos viendo cuándo cumplimos. Porque después cuando hablábamos recién del presupuesto, vemos que ustedes cuando planifican el desarrollo de Infunes, resulta que el 3,6% lo van a destinar a la obra pública, al mantenimiento de la infraestructura de Infunes. Pero resulta que cuando ustedes componen el presupuesto con la presión tributaria, resulta que los contribuyentes aportan, les voy a decir el número exacto, pero por ejemplo en tasa de justicia, de la tasa de comercio e industria, aportan el 3,10%. O sea, lo que recaudan de tasa, comercio y justicia es lo que destinan solamente a la obra pública. Y lo que van a recaudar ahora con el impuesto automotor, lo que van a recaudar con el aumento que le ponen a la tasa de la propiedad, porque ahora encima, obviamente que tienen números distintos, porque no es lo mismo quien vive en el centro a quien vive en barrio kilómetro 2. Pero la verdad, le cobran a todos. Y les puedo asegurar que la prestación de servicio que le dan a kilómetro 2, a las periferias de barrio de Feria, lo que le dan al barrio de Pileta, lo que le dan a 9 de Julio, son escasas. Porque se ve. Y no es porque lo digamos acá nosotros porque seamos opositores. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos que decir. La gente lo ve todos los días en la calle también. Eso es lo que ustedes no perciben. ¿Ustedes creen que esto queda acá en 2 o 3 concejales que venimos y levantamos la voz y decimos, lo vamos a hacer porque la gente nos puso para eso? Y aunque les moleste y se quieren ir temprano, no quieren que seamos tan elocuentes con nuestros argumentos, con los que vivimos y decimos por qué acompañamos o por qué no, lo vamos a hacer porque la gente nos pone en este lugar. Porque esa es la institucionalidad. Y es lo que insto a que cuando respetemos la institucionalidad, nosotros entendemos el sistema republicano. Entendemos que los concejales hayan entrado por un gobierno, pero eso no quiere decir que no tengan criterio propio. ¿Saben por qué? Porque ustedes son responsables, porque esta es una institución independiente, que pueden trabajar, por supuesto, con el DEP, con el Ejecutivo Municipal, pero que ni siquiera se tomen el trabajo de explicarle a los neofunenses por qué le aumentan el 70% de la presión tributaria. Que ninguno haya escrito un solo argumento de cuál es la mirada que tienen del presupuesto. ¿No creen que le están dando la espalda a los Funes? ¿No creen que harían Funes? Porque a nosotros no nos hace falta. ¿Ustedes creen que nosotros nos tienen que convencer? No, a nosotros no. Moción de orden, señor presidente. Está hablando de un comportamiento nuestro, no está argumentando el proyecto, o sea, Señora Presidenta, no estoy faltando el respeto a ningún concejal. Estoy diciendo una verdad. Y una verdad es que no han justificado la el moción de orden presupuesto. no es por falta de respeto, es solamente para que argumente sobre el proyecto. Estoy argumentando sobre el proyecto. Que no les gusta que les diga que no les... Bueno, en el argumento de mi proyecto voy a volver a decirlo. Me hubiera encantado escuchar el argumento del oficialismo. Porque ¿saben qué? No solamente que este proyecto no lo acompañamos por la presión tributaria, no lo acompañamos porque engañan a la gente, porque le quieren cobrar más impuestos, porque le quieren poner más presión tributaria, pero resulta que ustedes no prestan servicio. No solamente no lo vamos a acompañar por eso, sino que no lo vamos a acompañar porque ningún concejal del oficialismo supo defender este presupuesto y esta tarifa. Ningún concejal del oficialismo pudo explicarle a los infunenses por qué le aumentan el 70% de la tasa. ¿Por qué van a recaudar un 91% más en la tasa de comercio y justicia? De comercio e industria. ¿Por qué no le explican? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que le expliquen, porque los comerciantes de Infunes merecen la respuesta, no nosotros. No se enojen, no se enojen. Ustedes tienen que hablar, porque ustedes no le han explicado, ustedes están votando, levantando la mano simplemente porque no han podido escribir un solo argumento. Ni siquiera leyendo, porque de última, léanlo, pero ni siquiera han sabido explicar. Lo único que hizo el concejal del oficialismo fue nombrar una cierta cantidad de artículos que si los llegamos a poner en consideración y le decimos que les expliquen cuáles son las cosas que tienen en el artículo, ninguno va a saber contestar. Muchas gracias, señora presidenta. Pongo en consideración en general con las modificaciones el proyecto, los que voten por la afirmativa. Pongo en consideración en general el proyecto, los que voten por la negativa. Pongo en consideración en
la palabra